Gracias, Señor. Pues vamos entonces hoy con la palabra que Dios me ha dado. En verdad, Él habló en mi pensamiento con esta historia. Yo me conozco las historias bíblicas, muchas me han confrontado, otras me han emocionado en un momento, otras las llevo en el diario vivir porque son más conocidas. Pero Dios me hablaba una y otra vez de esta historia que alguna vez os compartí, creo que hace muchos años, y quiero volver a tomar la historia para hablarte lo que Dios me habló de ella. Jueces, o en el capítulo 20 de Jueces, tenemos una historia, vamos a decir que un tanto extraña. Si la leemos así como que por encimita, uno podría decir, esta historia es de lo más raro que yo he visto en la Biblia. Y además es una historia que por algo Dios dice en su palabra que no leamos por encimita, sino que escudriñemos su palabra. Porque esta es una de esas historias incluso que pueden dejar al Señor como bastante mal en un corazón, diciendo, pero ¿cómo tú has permitido esto? ¿Cómo puede ser que esto esté aquí escrito? El pueblo de Dios estaba ahí en Jueces 20, alistado para la batalla. Y dice además que consultaron a Dios, ¿verdad? Como siempre solemos enseñar, tú no vas a hacer nunca nada sin consultar al Señor. Entonces vamos a leer Jueces 20, 18, que dice así. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Di conmigo, consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió, Judá será el primero. Hasta aquí vemos todo en orden, ¿verdad? Van a ir a la batalla, ellos son el pueblo de Dios, ellos se saben todas las leyes, ellos saben el corazón de Dios, saben cómo funciona todo, entonces ellos van y le consultan al Señor. Señor, queremos depender de ti, queremos que nos digas quién va a ir a la batalla. Sin embargo, a pesar de que Dios contesta y les dice que vaya Judá primero, vemos ahí en el versículo 21 que ellos van a la batalla y vuelven derrotados. Versículo 21. Saliendo entonces de Gabaa, los hijos de Benjamín derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. 22,000 hombres caídos, muertos en una batalla, siendo que Dios les había dicho, vete y hazlo así. ¿Verdad que solo hasta aquí ya trastorna un poco la historia? Pero ellos no se dan por vencidos, y vas a leerte el capítulo ahí en casa, ellos no se dan por vencidos y viene una segunda batalla. Dice además que se animan unos a otros y vuelven otra vez a la batalla y vuelven a consultar a Dios. Y Dios les vuelve a dar una dirección, y ¿sabéis lo que pasa? Que vuelven con una derrota de 18,000 hombres. Hasta aquí ya van 40,000. Y yo en un momento, yo recuerdo en aquellos años cuando yo leí esta historia, la primera vez que le dije al Señor, no te estoy entendiendo. ¿Cómo tú permites que los tuyos se presenten delante de ti, que te consulten? Encima, no es que no te han escuchado o que te han escuchado y han hecho lo que han querido. Es que encima tú les has dicho, haz así, y ellos han hecho así. Y ellos vienen con bajas de 40,000 hombres en 2 batallas. Y hay mucho más en esta historia. Pero quiero explicaros hoy lo que sucedió en esa primera batalla, porque hay una enseñanza tremenda en ese capítulo de Jueces, pero sería demasiado extendido y hoy me voy a centrar en la primera batalla. ¿Qué sucedió realmente en esa primera batalla? Para entender todo esto, nosotros nos tenemos que ir al capítulo 19, al capítulo anterior. Es decir, que tendríamos que comenzar leyendo desde el capítulo 19 para entender un poquito esto. Entonces yo os voy a dar un repaso de ese capítulo 19 hasta este momento de las batallas, ¿sí? En el capítulo 19 nos cuenta la palabra de Dios, que es la historia de un levita y su concubina. Las concubinas no eran amantes, pero en verdad tampoco tenían como el rango de esposas, eran de un rango inferior, no tenían todos los derechos que las esposas tenían, pero bueno, no eran consideradas amantes. Y la concubina de este levita le había sido infiel al levita y se había marchado a la casa de su padre, a Belén. Había determinado terminar con el matrimonio, le había sido infiel y se marchó a la casa de su padre. Y claro, en la ley
esta mujer tenía que ser, por adúltera, tenía que ser apedreada. Pero no sabemos por qué, no cuenta la historia por qué el levita decidió perdonarla. Y decidió perdonarla, y no solo eso, el levita fue hasta Belén a buscar a su concubina, a buscarla para tomarla otra vez a su lugar, retomarla. Y ahí dice que toma a su sirviente y van para la casa del padre de la concubina y llegan a Belén. Y el padre de la concubina, imaginaros, o sea, era tanta la gratitud, el agradecimiento que tenía porque el levita no había apedreado, no había mandado apedrear a su hija. Era tanta la gratitud que empieza a agasajarle. 5 días dice la Biblia que está allí y este hombre no se podía ir para su casa. Al primer día ya seguro se quería marchar y el suegro le agasaja, no te puedes ir, por el bien que había hecho a su hija. Pero al 5.º día, ya en la tarde, ya este hombre dijo, ya no puedo más, yo me marcho de aquí. Y a eso del atardecer, él tomó a la concubina, tomó a su siervo y se marchó para su casa. ¿Qué sucede? Que era muy peligroso viajar de noche y salieron al atardecer, estaba anocheciendo ya. Todas las ciudades cerraban sus puertas y ya no permitían entrar. Y si tú te quedabas fuera de una ciudad en aquel tiempo, pues sean los vándalos o las bestias salvajes, seguro alguno te iba a dar muerte, o por lo menos lo ibas a pasar muy mal. Entonces ellos decidieron ir a esta ciudad, Gabaa, que era de la tribu de Benjamín. Y dice, bueno, pues pasemos la noche aquí y mañana seguimos en el viaje. Llegados a Gabaa, no era como los tiempos de hoy, ¿verdad? Que tú llegas a un sitio y te sacas la tarjeta de crédito, te vas a un hotel, te vas a un hostal. No era así en esa época. Ellos tenían que ser hospedados por alguien de la misma ciudad. Pero llegados a Gabaa, nadie había hospedado a estas 3 personas. Y estaban allí en la plaza de la ciudad, se había hecho ya muy de noche, y llegaba un anciano que venía de trabajar en el campo y los ve allí y les dice, pero ¿cómo no podéis estar aquí? La hospitalidad era muy grande en aquella época, pero por alguna razón no les habían hecho esta hospitalidad. Entonces le dicen, no puede ser, yo os voy a llevar a mi casa y vais a ser bienvenidos. Y bueno, pues contentos van para la casa de este anciano, pero ahí sucede algo terrible. Cuando estaban ahí en la casa, todos estaban bien, en armonía. Dice la Biblia que comenzaron a golpear la puerta, dice hombres perversos, que comenzaron a golpear la puerta porque querían agredir sexualmente al levita. Y en aquella época, cuando tú eras el anfitrión y tenías a alguien hospedado, tú tenías que salvar la vida de esa persona como fuera. Son costumbres tal vez que tú y yo no entendemos o que cuando las leemos nos parecen atroces, pero era así en su cultura y en ese momento. Entonces este hombre no se le ocurre otra cosa que decir, mira, no hagáis esta maldad, le decía con el levita a los hombres, no hagáis esta maldad con el levita, yo tengo una hija virgen y este tiene aquí su concubina, os vamos a sacar a la virgen y a la concubina, a hacer lo que queráis, pero dejar al levita en paz. Y el levita, viendo que aquellos hombres perversos no atendían a razones con este anciano, lo que hace es tomar a la concubina y ¡bum!, la tira a la calle y le cierra la puerta. Y la deja ahí. ¿Os imagináis, verdad? La historia cuenta que abusaron de ella sexualmente hasta el amanecer. Terrible. Una historia triste. Y llegado el amanecer, esta mujer cuenta la historia que como pudo, arrastrándose, llegó a la puerta de aquel levita y estaba con las manos extendidas hacia la puerta. Y el levita, que había dormido maravillosamente bien, cuando a la mañana siguiente abre la puerta, no para encontrar a su concubina ni para ver dónde o qué le había pasado, sino para seguir su viaje con su criado, cuando abre la puerta encuentra a la mujer tirada allí y lo primero que le dice es, venga, levántate que tenemos que seguir. Pero cuenta la Biblia que la mujer no respondía. Entonces él la toma, la agarra, la coloca en el burro y se la lleva para su casa. Pero cuando llega a la casa, la habrá visto muerta. Y en lugar de pensar, esta mujer ha salvado mi vida, esta mujer ha salvado de que me agredan sexualmente hombres, voy a darle sepultura con honores. En lugar de pensar esto, lo que se le ocurre a este levita es descuartizarla y enviar una parte de su cuerpo a cada tribu de Israel. Y así esparce los pedazos del cuerpo de su concubina.
Y es aquí donde llegamos a la historia. Porque a cuenta de este crimen, todos los israelitas de todo el país, dice la Biblia, que se reúnen en Mizpa, que era el lugar donde estaba el santuario de Dios, porque todos querían saber qué era lo que había pasado. ¿Qué era esa atrocidad? De hecho, dice que las personas que veían eso decían, nunca hemos visto semejante cosa en Israel. Nunca, tenemos que hacer algo. Y se reúnen todos allí y le empiezan a decir al levita, cuéntanos qué pasó, qué es esta atrocidad, cuéntanos. Y el levita comienza a contar, así me hicieron y así sucedió. Y ahí venimos al punto de las batallas, porque todos, unánimes dice, deciden, hay que vengarse. Vamos a sitiar la ciudad y vamos a vengarnos. En aquella época sabemos que todas estas cosas se daban, había guerras, ¿verdad? Entonces ahí llegamos a nuestras batallas, la primera batalla, pero como os he dicho, vamos a ver qué sucedió verdaderamente en esta primera batalla. Hemos leído que ellos consultaron a Dios, ¿verdad? Dinos, Señor, ¿quién de nosotros subirá primero? Y Dios contestó, la tribu de Judá será la que suba primero. Así que a la mañana siguiente, pues yo me los imagino, ¿verdad? Tú tienes una palabra de Dios, a la mañana siguiente, ¿cómo sales? Confiado a la guerra, seguro de ti mismo, seguro de que Dios habló y tú vas a por todas. Y además un detalle que la palabra de Dios habla, es que Israel era muchísimo más numeroso que el ejército al que iba a pelear Benjamín. Entonces, por goleada les ganaban. Dios ha dicho, vaya Judá primero, hemos consultado al Señor. ¿Qué queda? Queda una victoria inminente. Sin embargo, dice ahí que para la sorpresa de todos lo que es inminente es la derrota de 22.000 bajas en la primera batalla. ¿Por qué Dios no respaldó a Israel? ¿Por qué Dios no les dio la victoria? Esta es la pregunta que yo le hice al Señor cuando Él me dijo, escudriña. En el texto que leímos comienza diciendo que ellos consultaron a Jehová. Y este consultaron a Jehová parece súper espiritual, ¿verdad? Y no solo eso, parece espiritual y una dependencia de Dios. Vienen a consultar a Dios, qué hombres tan espirituales, Señor, ¿quién de nosotros irá primero a la batalla? Pero fijaros en este detalle, versículo 18. Vamos a volver a leerlo. Luego se levantaron los hijos de Israel, subieron a Betel y consultaron a Dios diciendo, ¿quién subirá primero por nosotros a la batalla contra los hijos de Benjamín? Señor, ¿quién subirá primero? ¿Quién subirá primero? Quiere decir que ellos ya habían determinado subir. Ellos ya habían determinado lo que iban a hacer antes de consultar a Dios. Señor, en otras palabras le estaban diciendo, Señor, nosotros vamos a subir. Ahora te pedimos, dinos quién sube primero. Eso puede sonar espiritual, pero eso no es dependencia total. Eso es decirle a Dios lo que tú quieres hacer. Y de entre esto que yo quiero hacer, tú dime qué. Y esto es lo que estaban haciendo. Señor, nosotros vamos a subir, pero ahora dinos, danos detalles de quién es el que va a subir primero. Entonces ya tenían sus planes hechos, en su corazón ya habían resuelto subir. También sabían que había que consultar a Dios porque eran el pueblo de Dios, entonces lo que están haciendo es como un formalismo. Bueno, yo necesito los detalles, necesito formalizar esto, necesito ultimar todos los detalles. Así que, ¿qué sucede? Que a Dios tú y yo no le vamos a burlar. Entonces Dios les contesta acorde a lo que ellos estaban haciendo. Ah, bien, vais a subir, ¿queréis oír lo que yo haría? Bueno, pues entonces os digo lo que queréis oír, que suba Judá primero. ¿Y por qué Judá? Porque la concubina era de la tribu de Judá. Entonces no tendría ninguna lógica que Dios responda a otra cosa. Anda, que suba Judá primero. ¿Sabéis qué? Quiero detenerme aquí. Muchas veces nosotros actuamos en la vida de la misma manera. Como he dicho, no. Sabemos que tenemos que depender de Dios, nos sabemos la teoría, hablamos de consultar a Dios, pero en la práctica hacemos nuestros planes y luego los llevamos adelante sin Dios o diciéndole, ultímame detalles.
Dime, Señor, si esto o esto, porque yo ya he determinado hacer. Y mucho más cuando las cosas son evidentes. Por ejemplo, estos israelitas, era evidente. Mira, ellos iban a batallar por una causa justa y Dios decía que Él era su venganza, que Él era el que les iba a defender siempre. Y habían hecho una atrocidad a una mujer de Israel. Era una causa justa, evidente. Y nosotros solemos caer en las mismas trampas. Cuando algo es evidente, cuando entre los hermanos se habla y se dice, claro que Dios quiere eso. ¿Cómo no va a querer eso si hasta escrito está en su palabra? Cuidado. Porque lo evidente a veces no es tan evidente. Y a esto si le añadimos que nos vemos capaces, porque estos israelitas se veían más que capaces. Mira, esta no era una batalla como cuando eran 1.000.000 de etíopes, que uno dice, o me salva Dios o no me salva nadie. No, hay batallas que enfrentamos que nosotros sabemos que con nuestro intelecto, nuestras capacidades o nuestro dinero nosotros las podemos librar solos y podemos vencer. Y en esas batallas, sumadas además a lo evidente, ya es cuando, ¿para qué le voy a consultar a Dios? Así le tengo que consultar porque soy hijo de Dios y tengo que cumplir un formalismo. No por una necesidad real, no por decir, a mitad de camino a mí se me puede torcer la vida y quedar sin nadie, quedar sin nada, quedar sin aquello que yo veo en la evidencia de mi poder. Esto es lo que suele suceder, que consultamos a Dios por un formalismo o para decir, yo ya le consulté al Señor, pero en el corazón mucho antes ya habíamos determinado hacer lo que queríamos hacer. En este punto muchas personas incluso, yo te digo que esto sucede más de lo que debiera de suceder. En este punto muchas personas, escuchen lo que escuchen de Dios, ellos van a escuchar lo que quieren escuchar y no lo que Dios está hablando. Porque cuando tú ya has llegado a este punto de determinar en el corazón lo que quieres hacer y le estás preguntando a Dios por un formalismo o para que te ultime detalles, lo que Dios vaya a decir en ese momento, tú lo vas a interpretar o vas a acomodar su voz a lo que tú quieres hacer. Señor, por favor dime, ¿qué día me caso con mi esposo o con mi esposa? ¿Qué día me voy a casar? ¿Verdad que suena a dependencia? Porque quiero depender 100% de ti, Señor. ¿Qué día? Y uno lo escucha de fuera y dice, wow, este hombre, esta mujer sí vive en dependencia a Dios. Pero de pronto tú escuchas la voz del cielo que te dice, pero ¿y ya sabes si esa es la persona con la que yo quiero que te cases? Señor, dime, ¿en qué calle quieres que viva? Esto suena todavía más espiritual, ¿verdad? ¿En qué calle, Dios, quieres que viva? Porque no me quiero desviar ni a izquierda ni a derecha. Entonces viene Dios y te dice, pero no sabía que andabas de mudanza. Y tú no sabías si yo quería que tú te mudes. Eso no es dependencia. ¿Sabéis lo que es eso? Es independencia disfrazada de espiritualidad. Dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga dentro de lo que yo quiero hacer? Así nos movemos muchos y a veces es que ni siquiera lo hacemos con maldad, lo hacemos porque estamos engañándonos a nosotros mismos con esta aparente espiritualidad o con esta aparente dependencia que déjame decirte te va a llevar a la derrota. De seguro tú vas a caminar a la derrota si vives así. Y cuando llegan las catástrofes, ahí sí, empiezan las quejas, empiezan las murmuraciones. Ahí sí escuchas a los hermanos decir, yo ya no sé más si me voy a poder fiar de Dios. Yo ya no sé más si voy a poder escuchar la voz de Dios porque Dios me falló. Dios nunca falla. Pero cuando alguien se atreve incluso a sacar algo así, es que está bien errado en el corazón. Dios nunca falla. Y simplemente si has podido sacar algo así de tu corazón, entonces examina tu corazón. ¿De dónde salió esa basura? Porque Dios ni da direcciones torcidas ni falla, pero estamos tan obstinados en nuestros planes que ni siquiera le oímos decir, yo no te fallé, yo contesté lo que tú querías oír, me preguntaste cómo querías que yo hiciera y yo te dije lo que yo haría si estuviera en ese lugar, pero la pregunta era si yo quería que lo hicieras. Es diferente.
No cómo quieres que lo haga, sino, Señor, ¿tú quieres que yo lo haga? ¿Verdad que es diferente? Planear y determinar qué vamos a hacer y después preguntar por los detalles a Dios. Escucha bien esto, iglesia. Planear y determinar lo que vamos a hacer. Ya está planeado, ya está determinado. Y después preguntar a Dios por los detalles. Esto no es dependencia. Esto es independencia disfrazada de espiritualidad. No es que Dios quiere que su pueblo viva así. Otra de las cosas que nos suele suceder es que funcionamos o vivimos de experiencias pasadas. De rentas viven muchos cristianos. Y vivimos así. ¿De qué manera? En el pasado Dios me dijo esto, entonces hoy voy a hacer esto. Porque allí me funcionó, o porque a la otra iglesia le funcionó, o porque a la otra pareja le funcionó. Eso es que es más fácil que buscar a Dios para el momento. Incluso, mira bien, incluso si lo que estás o la situación que estás viviendo, incluso siendo la misma situación, tú tienes que tener una dependencia tal de Dios, de decirle al Señor, yo sé que tú no cambias, pero tal vez algo se me está escapando y lo que ha cambiado es mi situación. Entonces vuelvo a tu presencia a decirte, ¿qué quieres que yo haga aquí? ¿Cuándo quieres que lo haga y cómo quieres que lo haga? Y tal vez yo estaba pensando en esa historia y tal vez estos israelitas enfrentaron algo así. Porque aquí estamos en Jueces 20, pero en Jueces 1 ellos enfrentaron la misma situación y le hicieron a Dios la misma pregunta. Vamos a leerlo ahí. Jueces 1, versículo 1 dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿No es la misma pregunta? En Jueces 1 ellos estaban en una situación similar, por no decir idéntica, y le hicieron la misma pregunta a Dios y esta vez salió bien. Porque Dios les contestó y Jehová respondió, Judá subirá. Ellos habrán relacionado y dicen, nos ha dado hasta la misma respuesta. Judá subirá y Judá subirá y dice que he aquí yo he entregado la tierra en sus manos. Y tuvieron una tremenda promesa incluso de Dios. Puede ser que ellos pensaran, bueno, estamos en la misma situación, le hemos consultado a Dios, ha dado la misma respuesta, esta es nuestra victoria. Pero había un detalle bien diferente y es que en Jueces 1 ellos iban detrás de un mandato de una orden de Dios, conquista a los cananeos. Entonces, debajo de ese mandato ya dado por Dios, ellos en dependencia estaban diciéndole al Señor, ¿quién irá primero? Porque Dios ya había hablado. Pero en Jueces 20, Dios no había hablado, vete y conquista a Benjamín. Ellos en su corazón, entre ellos habían hecho una reunión del país entero y dijeron, vayamos a conquistar a Benjamín, vayamos contra Benjamín. Dos historias que parecen la misma, pero son bien diferentes. Una hay una dependencia a Dios por ir detrás de la orden de Dios y en la otra hay una independencia por ir detrás de los sentimientos de una causa justa. Y es que si algo de verdad golpea a los cristianos son las causas justas. Cuando tú además la puedes identificar en la palabra y decir, aquí lo dice el Señor y así se va a vengar Dios de mis enemigos, todo eso a veces es un peligro porque no sabes en qué situación estás viviendo y lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y vivir en independencia trae grandes derrotas. A veces uno pregunta, ¿verdad? Pero, bueno, Señor, no fue para tanto. 40.000 hombres muertos. ¿Por qué no les diste esa victoria? Y sabes lo que ministró el Señor a mi corazón. Si Dios les llega a dar la victoria, el mensaje que Dios estaría dando a su pueblo es, tranquilo, una pequeña independencia aquí, un pequeño pensamiento allá, una causa justa por aquí, no pasa nada. Yo vengo luego y arreglo tus chapuzas. Y no es este el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es, Dios ordena y tú obedeces.
Nosotros vivimos en dependencia absoluta del Espíritu Santo para todo, con todo, en el cuándo, en el cómo, en el dónde. Y así es que Dios quiere que su iglesia funcione. Amén. Así que no nos vamos a salir de ahí. Él no podía contestar de ninguna otra manera que la correcta. Y la correcta es, mira, mi hijo, yo sé que ahora mismo, diga lo que te diga, ¿tú vas a ir? Entonces, ¿para qué voy a comenzar en debates contigo? Bien, la teoría que te la sabes, te la voy a enseñar en la práctica, porque cuando vuelvas con la derrota, ahí tendré por lo menos el corazón más quebrantado para poder llevar mi enseñanza a tu corazón. Así es que nosotros también funcionamos con Dios. Recuerda, absolutamente nada puedes hacer antes de que Dios dé una orden. Asegúrate, por tanto, antes de comenzar un negocio, antes de comenzar un noviazgo, antes de enlazar tu corazón en una amistad, antes de soltar tu corazón, antes, no después ni durante. Antes, asegúrate de que Dios te ha embarcado en ese proyecto. Porque después, como os decía, cuando son amistades, has enlazado el corazón, es muy difícil desenlazar eso. Cuando has enlazado tu corazón con un hombre, con una mujer, a mitad de relación le vas a decir a Dios, dime, Señor, si este es el hombre o esta es la mujer que tienes para mí. ¿Tú crees de verdad que esto funciona? Mira, todas las señales del cielo que te envíe Dios, hasta truenos y centellas para ti, tú las vas a interpretar como, la voz de Dios está tronando para decirme que sí. Los negocios. Señor, este negocio era tuyo. Mira, no vas a escuchar la voz de Dios, ya te embarcaste, ya fuiste. Ya fuiste. Yo te digo que no hay otra manera de aprender, porque tú en la mitad del negocio no le vas a escuchar decirte, tira todo abajo. Porque aunque Él con trompetas te hablara a decir, tira todo abajo, tú ibas a interpretar y acomodar su voz a, sigue adelante que yo estoy contigo. Y cada palabra que sale del altar y cada palabra que sale de una predicación, ese es Dios que me va a hacer prosperar. Sí, y a lo mejor hasta Dios te está hablando y te está diciendo, es que te tengo como un hombre, como una mujer de negocios. Pero como no vas a aprender de otra manera, déjame primero llevarte a la derrota. Y déjame desde ahí, cuando estés endeudado, cuando estés derrotado, déjame de ahí levantarte en el orden de Dios. Antes, no durante y no después. Antes de cualquier cosa, aún antes de abrazar un pensamiento. ¿Sabes por qué? Porque Satanás envía multitud de pensamientos a tu mente en todas las áreas de tu vida. Pero cuando tú abrazas un pensamiento, poco a poco tú le estás dando forma al pensamiento. Y después de darle forma, ese pensamiento se va a convertir en palabra y va a convertirse en vida. Entonces, antes incluso de anidar cualquier proyecto, cualquier pensamiento, cualquier cosa en la mente, antes, mira, lo primero di no. Y luego, ver venir Dios dirá. Y te colocas delante de Dios. ¿Es esto lo que tengo que hacer? Mucha gente me dice que soy demasiado radical con esto, pero te digo, es la manera de llegar a la victoria. A mayor dependencia, más grandes son las victorias. A mayor dependencia en la cosa más insignificante, pero Él no es Dios de lo grande y de lo pequeño, ¿por qué entonces yo solo le voy a buscar para lo que a mí me interesa? Le quiero buscar para cada detalle de mi vida porque a Dios le interesa. A Dios le interesa mi vida en lo grande y en lo pequeño. Entonces quiero vivir una vida en dependencia del Señor. Voy a pedir, por favor, los adoradores vengan. Quiero que recuerdes algo y te quede grabado con esta enseñanza. Recuerda que tus sentimientos no siempre te dicen la verdad. Lo que sientes, lo que crees que es, lo que aún dices es una causa justa y esto es lo que debe de ser, aún ahí, asegúrate de agarrar todo esto, de tomar todo esto,
Asegúrate de tomar todo esto y filtrarlo por la palabra de Dios. Y no hay una mejor manera que doblar rodillas y decirle: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad y no la mía. Aquí estoy, Señor, para encaminarme en tus caminos y no en los míos, ya abiertos y medio recorridos. Muchos matrimonios se hubieran evitado muchas desgracias que después Dios, en medio de las chapuzas, tiene que venir a arreglar. Muchas empresas hubieran sido insolventes, incluso pilares para el reino de los cielos, si no estarían ahora envueltas en deudas. Muchas amistades estarían para ser un dos en acuerdo, si no sería que se enlazaron en yugo desigual. Y así todo en esta vida podría ser victoria, si antes, no durante y no después, antes nosotros, la Iglesia de Jesucristo, nos pararíamos a consultar. No voy a decir que es imposible, he dicho que es muy difícil o casi imposible que las personas a medio camino giren, porque por experiencia sé, en mi propia vida y en las que he ministrado, que en cualquier área he visto que las personas a medio camino es muy difícil oír a Dios, pero para Dios no hay imposibles. ¿Qué os parece si hacemos hoy una oración para decirle al Señor: no sé dónde me embarqué, pero si estoy a mitad de camino y tú me quieres decir no, Señor, no solamente abre mis oídos, sino que dame el querer y el poder para hacer tu buena voluntad, porque no quiero llegar a una derrota final, quiero llegar a una victoria total, aquello que tú tienes preparado para mí. ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Nos ponemos en pie y le oramos al Señor? Padre, yo te pido, Señor, que tú vengas ahora a ministrar el corazón de cada uno de mis hermanos y mi propio corazón, Señor. Ábrenos el entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor, como una vez Jesús te pidió que abrieras el entendimiento de los discípulos, Señor. Así te pido, ábrenos el entendimiento y podamos, Dios, comprender cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Te ruego, Padre, que tú vengas a dar aviso, Señor, que tú, si hace falta, saques el burro a nuestro encuentro para que, como a Balaam, nos diga: no es por aquí. Danos la valentía, Señor, el coraje de rectificar, aún tengamos que perderlo todo para no perderte a ti, Señor. Padre, he aprendido en mi vida que perder en Cristo por obediencia es ganar. Así que te pido hoy, Señor, que aquí en esta casa se dé una palabra: perder para ganar, perder para ganar, y que nadie, Señor, quede sin ese botín que tú tienes en la victoria final. Te bendigo, a los que están viendo este vídeo, te bendigo para caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria.